Bueno. Entonces, sí, creo que era Valen, ¿no? Que estaba relacionando estos conceptos de subjetividad con el sujeto y objetividad con el objeto. Y vamos a trabajar por esa línea nosotros, y de hecho, bueno, nosotros, porque es lo que propone Benveniste, ¿no? Cuando hablamos de subjetividad, hablamos de presencia del sujeto. Claro, es la presencia del sujeto ¿dónde, no? La presencia del sujeto en el discurso. Y vamos a hablar de objetividad casi por oposición. La objetividad va a ser la ausencia del sujeto. Cuando en un discurso desaparece el sujeto, lo que queda en primer lugar, ¿sí?, es el objeto. Entonces, nos vamos a manejar dentro de esas dos categorías. Vamos a trabajar sobre todo en los pequeños análisis que podamos hacer durante el tiempo que nos queda de cursada. Vamos a trabajar con estas categorías. Sobre todo vamos a trabajar con contextos, con discursos en los que se pueda reconocer las marcas de subjetividad. Las marcas de subjetividad van a tener que ver con reconocer marcas de presencia del sujeto en un discurso, ¿sí? Y vamos a ver qué es la objetividad, porque la objetividad en principio sería la ausencia del sujeto en el discurso, ¿sí? Ahora la pregunta ¿es posible un discurso sin sujeto? No. ¿No? En la medida que siempre hay un sujeto atrás de un discurso. Entonces un discurso sin sujeto, esto es, un discurso que no tenga marcas de un determinado sujeto, es imposible, ¿sí? Siempre se ponen eh, como tipos de discursos típicos, por ejemplo, de discursos subjetivos, una nota de opinión, o una poesía en donde aparece como a flor de piel todo el sentimiento, ¿no? Y ejemplos típicos de textos, y acá voy a entrecomillar, objetivos, por ejemplo, una entrada de diccionario, ¿sí? Una entrada de diccionario, una enciclopedia, deberían ser textos objetivos. Ahora la pregunta, ¿realmente son textos objetivos? No sé, si uno piensa en bueno, esto de hecho lo trabajamos un poquito, el ejemplo, pero para explicar otra cosa. No sé, si en el diccionario encontramos eh, la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, ¿sí? Y ya íbamos a tener una marca de subjetividad, porque está planteado entonces la definición de matrimonio desde una perspectiva que no admite que el matrimonio pueda ser una unión entre personas del mismo sexo. Y por supuesto que lo mismo va a suceder si encontramos la definición de matrimonio como la unión de dos personas independientemente del sexo de cada una, ¿no? Y también vamos a encontrar una marca de subjetividad. A veces, en realidad lo que estamos viendo es una posición tomada, un poco lo que decían antes sobre lo que la subjetividad era, ¿no? Esto de lo de tomar partido, creo que lo habían mencionado de alguna manera. Entonces, es imposible, no existe nada que sea, no existe un texto, no existe un discurso que sea objetivo, porque todo discurso es el resultado de la apropiación de un sujeto del sistema de la lengua. Entonces, en la medida que haya un sujeto que está produciendo un enunciado, está produciendo un discurso, difícilmente podemos encontrar un discurso que sea objetivo. Lo que tenemos que pensar entonces en los discursos los vamos a ubicar como en una línea de dos polos, ¿no? Que tiene dos polos. En un extremo está la objetividad, en el otro extremo está la subjetividad, y vamos a ir viendo de ubicarlos más cerca o más lejos de la objetividad, pero la objetividad absoluta no existe. Vamos a encontrar textos científicos, por ejemplo, un texto en donde se explica la fotosíntesis y claramente es un texto que va a estar más cerca de la objetividad, ¿no? Una poesía o que una editorial, una nota de opinión. Pero igualmente vamos a ver que no existe la objetividad absoluta. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, eh, bien, por favor, Mauricio.
Bueno, cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Em, entonces, justamente la novedad de Benveniste, claro, pensemos también en el momento en el que Benveniste escribe Semiología de la Lengua. Estamos hablando del año 69, ya pasaron unos años. Y ahora que nosotros reflexionemos sobre, sobre estos conceptos de subjetividad, objetividad pensados de esta manera, ¿no? Claro, bueno, eh, puede ser que para muchos de ustedes no resulte novedoso. Eh, los conceptos de subjetividad, de objetividad y de análisis del discurso los tenemos afortunadamente, creo, cada vez más incorporados a nuestra cotidianidad, algunos seguramente más que otros. Esto, de todas formas, no es algo que pase, me parece que no es tan universal, pero sí es cierto que me parece que que en el año 2000, ¿cuánto estamos? 20, tenemos algunas herramientas más ya de base, como para analizar los discursos que que hace 50 años no se tenían. Y creo que esto tiene que ver un poco bueno, con que el ciudadano de a pie se ha convertido en un ciudadano un poquito más crítico, ¿no? Sobre todo ya si pensamos en el ámbito de la universidad, que es en donde estamos, aunque cada uno esté en su casa. Bien, como les decía entonces, vamos a ver algunos conceptos del texto Semiología de la Lengua para luego pasar a otro texto también de Benveniste, que es de la subjetividad del lenguaje, pero antes, y siguiendo un poco con esta idea de qué es lo subjetivo y qué es lo objetivo, acá también les voy a pedir la participación de ustedes. Si tenemos estas frases, ¿no? Y si tuviéramos que medirlas, si existiera la posibilidad de medirlas, ¿cuáles les parece a ustedes que son más subjetivas y cuáles más objetivas? Las frases que tenemos son: los ciudadanos no deben ejercer justicia por mano propia. Creo que los ciudadanos no deben ejercer justicia por mano propia. Según mi opinión, la justicia debe tener mano dura. La justicia debe tener mano dura. Si ustedes tuvieran que, de estas frases, decir cuáles son más subjetivas y cuáles son más objetivas, ¿qué les parece? ¿Cuáles calificarían como más subjetivas? Empecemos por las subjetivas. Bueno, ahí se van todos los mensajes. A ver. Bueno, entonces, eh, las más subjetivas para mí son 2 y 3. Dos y 3. 2 es subjetivo al emitir un parecer propio, bien. 2 y 3. 2 y 3, la segunda puede ser lo 2, 2 y 3, 2 y 3. Bueno, hay como una especie como de acuerdo, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que las 2 y las 3 son las más subjetivas. Y por lo que leo en algunas de las respuestas, además, creo que, bueno, en una de las respuestas que pusieron, porque expresan su opinión, ¿no? ¿Alguien puso? ¿Quién lo puso? Vanessa dice: en la 2 es subjetivo al emitir un parecer propio. Supongo que por el creo que. ¿No, Vanessa? Bien. Bueno, ¿qué momento? Y si les digo que todas son subjetivas, ¿por qué les parece a ustedes que yo puedo decir que todas son todas subjetivas? Bueno, un poco por lo que dije antes, ¿no? Que en realidad la objetividad no existe. Y muchísimo menos en el marco de un tema polémico como este tema, que, bueno, el tema que atraviesa los 4 ejemplos, que es el que tiene que ver con la justicia por mano propia, que además es un tema que desgraciadamente eh, todos los cuatrimestres nos da material. Todos dan un punto de vista, nunca se habla de un hecho objetivo principal. Un hecho objetivo principal, bueno, expresan una opinión al decir deben, ajá, bien. Bueno, sí, claro, todas están expresando una opinión, todas. Los ciudadanos no deben ejercer justicia por mano propia, es una opinión. Es más, todos asumen la posición específica, todos asumen una opinión, una posición, totalmente. Totalmente. Entonces, sí, son todas subjetivas. Como les decía antes, además cuando
cuando son temas polémicos es muy difícil no ser subjetivo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la 2 y la 3 y la 1 y la 4? ¿Y por qué vamos de cabeza a pensar en una primera mirada que 2 y 3 son más subjetivas? Está muy bien lo que hicieron. Está muy bien lo que hicieron, que fue reconocer estos elementos como el creo que, o bueno, acá, según mi opinión. ¿Sí? Están reconociendo, por un lado, acá la palabra opinión. Si aparece la palabra opinión, entonces quiere decir que estoy opinando, entonces quiere decir que soy subjetivo. Y además aparece la primera persona. Ya cuando uno usa la primera persona y estamos hablando de algo desde el punto de vista propio, ¿sí? Bueno, la gran diferencia entre 2 y 3 y 1 y 4 es que la 2 y la 3 tienen la consideración, los sujetos que podrían haber expresado estas frases. En 2 y 3, estos sujetos tienen la consideración de avisarnos que estas son sus opiniones. Eso está bueno. Es algo que deberíamos empezar a usar y sobre todo reclamar. Están avisándonos que lo que van a decir es su opinión, y claro, por supuesto que es subjetivo por un montón de elementos, porque aparece la primera persona, porque aparece la palabra mi opinión, porque aparecen estos modalizadores que son creo que, según mi opinión, que modalizan justamente en esta modalización. Modalización es un tema sobre lo que van a leer también para el final. Tiene que ver con la forma en la que el sujeto enunciador presenta su enunciado para que sea leído de una manera o de otra por su enunciatario. Van a ver que ya habrán visto que está apareciendo terminología nueva, ¿no? Enunciador, enunciación, enunciatario. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, en los casos 2 y 3 tenemos esto, ¿no? Esto, la consideración del sujeto que enuncia hacia su enunciatario, de avisarle que está expresando su opinión. Los casos 1 y 4 son muchísimo más interesantes, y yo me animaría a decir también muchísimo más peligrosos, porque están expresando una opinión sin avisar qué es la opinión, ¿sí? Entonces son más complejos como enunciados, porque cuando yo digo los ciudadanos no deben ejercer justicia por mano propia, y no lo modalizo de alguna manera, no aviso, no explicito que es mi opinión, lo estoy planteando como si fuera una verdad. ¿Sí? Los ciudadanos no deben ejercer justicia por mano propia, o la justicia debe tener mano dura. Si yo lo planteo así, como una afirmación, sin avisarle al que me está escuchando que es mi opinión, el otro puede pensar entonces que es una verdad. ¿Sí? ¿Y les parece a ustedes que sobre cualquiera de estas dos afirmaciones alguien puede decir que son verdaderas sin que tenga nadie que se les oponga? Yo puedo decir la justicia debe tener mano dura y eso es una verdad indiscutible, o puedo decir los ciudadanos no deben ejercer justicia por mano propia y eso es una verdad indiscutible. Bueno, después están desde el análisis, lo estoy diciendo, ¿no? Por supuesto que después yo puedo estar a favor o en contra personalmente, ¿no? De una de las otras. Yo la verdad que creo que los ciudadanos no deberían ejercer justicia por mano propia, pero bueno. En mi opinión personal, desde el análisis, ¿sí? Esto no puede ser pensado ni como verdadero ni falso, porque de hecho, bueno, aun cuando sea mi propia opinión, sé que voy a encontrarme con mucha gente que considera que eso es verdadero, que los ciudadanos, o que es falso. Los ciudadanos no deben ejercer justicia por mano propia, que es falso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de subjetividad, hablamos de la presencia del sujeto en el discurso, cómo el sujeto se mete, cómo el sujeto se deja ver, podríamos decir, cómo el sujeto aparece en el discurso. Y vamos a ver que hay discursos que son más sencillos, más transparentes. Hay discursos en los que es mucho más fácil reconocer la presencia del sujeto porque de hecho aparece con un pronombre como el mí, con la primera persona como creo, es muy fácil reconocer la presencia del sujeto que enuncia. Y hay otros en los que vamos a reconocer la presencia del sujeto también porque esconde esas marcas de persona,
¿sí? Por ejemplo, los ciudadanos no deben ejercer justicia por mano propia. Lo que estamos viendo ahí es un sujeto que esconde su presencia, ¿sí? Y al esconder su presencia nos está queriendo decir algo. Después nos corresponde a nosotros analizar qué es. Por un lado esconde su presencia, esconde algunas marcas en realidad, porque no aparece, por ejemplo, la primera persona, pero después vamos a ver que hay otras maneras en las que puede aparecer la subjetividad, no solamente para reconocer la subjetividad, no necesariamente tenemos que pensar en términos como eh, que aparezca explicitada la palabra opinión, o que aparezca este creo, que aparezca en primera persona. O sea, pueden aparecer otros elementos y nosotros de hecho vamos a trabajar concretamente con unos elementos que se llaman subjetivemas, que son palabras o expresiones en los que se expresa justamente la subjetividad, se expresa una valoración de un referente del mundo, y por ejemplo expresiones como mano dura, ¿sí? Es una expresión, ¿qué es la mano dura? ¿Sí? Es una expresión subjetiva, mano propia, justicia por mano propia. ¿Existe la justicia por mano propia? No nos vamos a poner a discutir sobre esto ni a reflexionar sobre esto, simplemente pensar si la expresión justicia por mano propia se puede pensar como una expresión que así por sí sola puede ser objetiva. En realidad, si es por mano propia, no es justicia, para muchos. Para otros sí, ¿sí? Pero entonces ya justicia por mano propia, fíjense en el primer ejemplo. Los ciudadanos no deben ejercer justicia por mano propia. Ya hay un enunciador que está asumiendo que existe algo que se llama justicia por mano propia. Y en realidad existe ¿es justicia cuando es por mano propia? ¿Sí? Bueno, ni hablar de la justicia de tener mano dura, ¿sí? Esto que en la primera pregunta, cuando todos se lanzaron directamente a decir que 2 y 3 eran más subjetivas. La justicia de tener mano dura. ¿Queremos una expresión más subjetiva que mano dura? ¿Qué es que la justicia tenga mano dura? ¿Sí? Es recontra subjetivo. Entonces, vamos a ver que esa subjetividad no se expresa solamente a partir de elementos explícitos, como la aparición de la primera persona o la aparición de la palabra opinión, ¿sí? Sino que aparecen un montón de otros elementos que también ayudan a expresar la subjetividad. Elementos que aparecen, como por ejemplo estos subjetivemas, como los que estoy señalando yo acá, y también vamos a reconocer la subjetividad en el borramiento de algunas huellas, ¿sí? Por ejemplo, en el borramiento de frente a opiniones, aclararle al enunciatario que es mi opinión y hacerle creer que le estoy diciendo una afirmación como si fuera una verdad, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Todo esto que les estoy diciendo más o menos les suena, les parece que es mucha información nueva, habían reflexionado un poco sobre esto, algo que quieran preguntar. Bueno, todo esto es como parte de una introducción hacia donde nos estamos dirigiendo. No estamos haciendo como una suerte de viraje. Veníamos hasta ahora hablando del signo, ¿sí? Y de pronto ahora nos encontramos con que pasa lo siguiente. Si nosotros tenemos desde la perspectiva de Saussure, vamos a tanto a volver un poquito a Saussure. Bueno, buenísimo. Sí, queda más claro. Ujú. Sí, por supuesto que después estos términos, como tantos otros, en la vida cotidiana después los podemos usar así como con otra liviandad, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, el punto es, esto, a mí me parece muy claro esta diferencia en casos bien extremos, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una nota de opinión, ¿sí? Una nota de opinión, vamos a trabajar con un pequeño corpus justamente de textos sobre esto que es llamado por algunos justicia por mano propia. Entonces, en la nota de opinión, ¿sí? La nota de opinión parte de un hecho concreto, algo que pasó. Hay un acto de inseguridad y cómo se resuelve ese acto, ese hecho, ese suceso de inseguridad, ¿no?
Ahora, sobre ese hecho de inseguridad, en una nota de opinión, lo que importa es lo que opina el que está opinando sobre eso, ¿sí? Bueno, eh, hay, bueno, es muy parecido a lo que está pasando ahora con este tema de la gente que ha matado a los delincuentes. Bueno, eh, hace un par de años hubo, y sigue habiendo, unas situaciones concretas de linchamientos a unos chicos que habían robado algo en la calle. Bueno, no se los quiero adelantar porque después vamos a leer los textos, ¿no? Entonces, ese es el hecho, y distintos autores hicieron textos de opinión sobre ese hecho, y ahí lo importante es la opinión. ¿Por qué lo importante es la opinión? Porque con esa opinión, con ese texto de opinión, ¿sí? Yo estoy tratando de llevar a la gente a que piense las cosas de una manera o de otra, ¿sí? Lo importante ahí es el sujeto, cómo aparece el sujeto en el discurso tratando de generar opinión, tratando de generar que alguien piense como yo, ¿sí? Ahora, si nos vamos a una enciclopedia, si nos vamos a un libro de historia, a un libro, no sé, de estadísticas sobre la inseguridad en Argentina, ¿sí? Si bien partimos de esta idea de que nada es absolutamente objetivo, que la objetividad absoluta no existe, si yo tengo un estudio estadístico sobre la inseguridad en la Argentina, en la que tengo un montón de datos, y en el año, no sé, 88 hubo tantos robos a mujeres, tantos a hombres, tantos muertos, tantos casos resueltos, tantos casos no resueltos, ahí lo que queda en primer lugar es el objeto, ¿sí? El objeto sobre el que yo estoy escribiendo, el sujeto, que es el que escribe, el que enuncia, desaparece, porque lo importante ahí es el dato. Cuántos robos, cuántas muertes, cuántas condenas, cuánta gente que quedó libre, cuántas, ¿sí? Queda en primer lugar el objeto. Por eso cuando hablamos de objetividad, vamos a hablar de estos textos en los que queda en primer plano el objeto, ¿sí? El objeto es el que se está hablando, el tema. Y vamos a hablar de subjetividad en los que queda en el primer plano el sujeto, ¿sí? El que está opinando. Y el tema en todo caso es una excusa para expresar su opinión. ¿Mm? Bien, entonces, si nosotros lo pensamos desde la perspectiva de Saussure, una frase, por ejemplo, no vuelve más, que posiblemente les resulte conocida, el único análisis que haría Saussure de esta frase sería, bueno, el análisis que se podría hacer desde las relaciones sintagmáticas y las relaciones asociativas. En las relaciones sintagmáticas sabemos que estos elementos, la negación, siempre vamos a arrancar con este adverbio de negación con el no, y que va a tener un determinado orden y que van a ser lineales, y también puedo pensar en relaciones asociativas. Acá en las relaciones asociativas, por ahí el elemento más claro para asociar es el vuelven, que es el verbo volver, y que entonces vamos a tener paradigmas en donde aparezca ese verbo eh, relacionado con las otras formas, con las otras conjugaciones, ¿sí? Pero lo que nos vamos a preguntar ahora desde la perspectiva de Benveniste es, esta frase, no vuelven más, a nosotros, argentinos, eh, nos vamos un poquito más en el tiempo, hace 3 años atrás, o 2 años atrás, ya no me acuerdo cuándo fueron las elecciones. Y recalco esto del hecho de que sean de argentinos porque, y pongo el ejemplo a propósito para que vean cómo aparece, cómo estamos atravesados cómo al hacer el estudio de la enunciación, y lo que percibe Benveniste es que estamos hablando de hechos, de enunciados que son producto de sujetos reales que viven en un lugar en un determinado momento de la historia. Entonces, seguramente algunos de ustedes, si no son argentinos o no han vivido en Argentina en los últimos años, esta frase no vuelven más, no les dice nada. Pero muchos de ustedes, si son argentinos y han vivido en los últimos años acá y han estado un poquito conectados, esta frase no vuelve más, les debe decir algo más. ¿Qué les dice esta frase? Porque también la podemos ver acá. Ya si queremos hablar estamos hablando de ya de cosas concretas, cosas reales, o sea, enunciados reales que circulan con enunciados con los que nos encontramos. Ay, me equivoqué, botón. Bueno.
Vamos compartiendo, ¿no? Bien, fíjense, acá se los pongo más en contexto, ¿no? Tenemos acá la foto de una manifestación y esta misma frase no vuelven más. Ah, en un contexto político, bien. ¿Qué es esta frase no vuelven más? Es una respuesta, es una respuesta, ¿no? Es una respuesta a quién, de dónde, cómo sale, cómo... O sea, lo podemos analizar desde o sea, para nosotros como argentinos o para el que haya vivido en Argentina en los últimos años, ese no vuelven más. ¿Tenemos una manera de entenderlo que no sea la que es cuál? Quiero que me lo digan ustedes. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Por qué? ¿A alguien de un momento para el otro se le ocurrió esta frase no vuelven más? ¿Y la dijo? ¿Y la escribió en un cartel? No sé, Tomás. Sí, bueno, ojalá que esos tampoco vuelvan más, pero no. Está mucho más ligado a otro. Es una respuesta a otro actor político. Bien, a los del cambio no sé muy bien qué cambia qué, pero sí es sobre el kirchnerismo. Sí, 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 tal cual, sí. Es la respuesta de bueno, macrismo, el PRO, Cambiemos, en el contexto de que repudian a los políticos del gobierno actual. No, vamos a ponernos un poco en contexto, ¿no? Esto sobre todo apareció en la campaña electoral de las últimas elecciones, eh, desde Cambiemos hacia el kirchnerismo, ¿sí? El no vuelven más es Cambiemos hacia el kirchnerismo, ¿sí? Y entonces una pregunta, otra nueva pregunta. ¿Por qué? Bueno, claramente porque habían sido gobierno antes, ¿no? Pero se queda ahí el análisis que podemos hacer. Queda ahí, esto no vuelve más, viene solamente desde a hacer una especie como de advertencia porque habían sido gobierno anteriormente o lo pueden relacionar con alguna otra cosa. Esto, bien, una respuesta al canto del kirchnerismo, vamos a volver. Bien, una respuesta al kirchnerismo que promulgaba vamos a volver. Y ese vamos a volver, si queremos, podemos también relacionarlo a otro discurso, otro enunciado previo. Ese vamos a volver, ¿de dónde viene? ¿Saben de dónde viene? ¿Con qué lo podemos relacionar? Más vinculado ya con el peronismo en general, más allá del kirchnerismo. Hay una frase de Evita, o mejor dicho, que se le adjudica a Evita, pero no la, o sea, ni siquiera se sabe si la dijo ella, pero se la ha adjudicado a ella, que es ¿cuál? ¿Les suena? ¿Tienen idea? Algo que tiene justamente que ver con volver. Bueno, fíjense el diálogo que se da entre... Exactamente, Constanza, volveré y seré millones, que se supone no sé, parece que ni siquiera la dijo alguna vez, se le atribuye a ella y originalmente parece que tenía que ver con un movimiento de resistencia indígena de América. Pero bueno, históricamente se le ha atribuido a Evita, volveré y seré millones. Años después
y después de los 12 años de kirchnerismo, en la campaña, sí, algo, sí, bien, Constanza Vanessa. En la campaña, bueno, Cambiemos gana las elecciones, a partir de ahí, digamos, durante esos 4 años y sobre todo en la etapa final, previa a las últimas elecciones, apareció este cartel de no vuelven más, y finalmente después de las últimas elecciones la respuesta de quien ahora es oficialismo, volvimos. Fíjense el diálogo, ¿sí? A través de los años, volveréis a ser millones, no vuelven más y volvimos. Entonces, independientemente de la, digamos, o independiente no, esta es la manera en la que vamos a analizar los discursos. Pensemos en el término volver. El término volver no es un verbo solamente que es parte de un sistema y que se puede conjugar en distintas personas, y volver, que puede estar en relación con llegar semánticamente, con viajar, con movimiento. O sea, el análisis que se puede hacer de esto evidentemente es mucho más profundo. Fíjense cómo en 80 años tenemos este diálogo, ¿no? Entre los dos partidos políticos, iba a decir los más, pero bueno, en realidad cambiemos, es más nuevo. Entonces, Benveniste va a decir lo siguiente: sí, por un lado tenemos un sistema de la lengua en el que los elementos de la lengua son signos y que funcionan dentro del sistema por relaciones de oposición, todo lo que ya sabemos, ¿sí? Pero la lengua es mucho más que eso, va a decir Benveniste. En la lengua pasan otras cosas, pasa esto, por ejemplo, ¿sí? Que cuando decimos y seguramente dentro de 5 años, si quiero poner este ejemplo, ya no va a tener demasiado sentido porque quizás ya se deja de entender, o bueno, o a lo mejor continúa este intercambio. Esto es polifonía pura, también lo vamos a ver. Bueno, esto es un poco también lo que vieron de Bakhtin, ¿no? Sobre los enunciados dialógicos, cómo todos los enunciados son respuestas a los anteriores. Es, además, bien explícito esto, no hay que profundizar demasiado para ver cómo cada enunciado responde a los anteriores. Bien, en el texto de Bakhtin sobre la... ¿cómo se llama? No, Bakhtin no, Benveniste. La semiología de la lengua, van a ver que él hace primero toda bueno, primero hace toda una crítica a Saussure, sobre qué Saussure deja fuera, un montón de cosas que ya sabemos sobre Saussure, esta idea de... Hace una descripción básicamente de lo que es el sistema de la lengua para Saussure, y después va a hacer toda una reflexión sobre los sistemas de signos como sistemas que significan, ¿no? Y va a comparar, va a describir esto todo en el artículo en el que Daniela Lauría hace un recorte, ¿no? Del material este de Benveniste. A nosotros lo que nos interesa de todo ese artículo es esta propuesta de Benveniste de considerar que la lengua es un sistema semiótico que tiene una doble significancia, ¿sí? Es decir, que por un lado forma parte de un sistema que nos permite reconocer los elementos, que nos permite entender que esos elementos están relacionados de una manera dentro del sistema, pero también, ¿sí? Esos elementos están usados por alguien, están usados por sujetos reales, están usados en un tiempo y en un lugar determinado, generando otros sentidos. Entonces, Benveniste, como les decía antes, analiza un poco otros sistemas semióticos, otros sistemas de signos, y va a decir que hay sistemas de signos que son solo semióticos, es decir, que son, en tanto sistema, un conjunto finito de elementos, de signos de la misma naturaleza, que significan siempre lo mismo. Por ejemplo, las señales de tránsito. Las señales de tránsito siempre significan lo mismo. Hay una relación estable entre significado y significante, ¿sí? El semáforo, el rojo siempre va a ser detenerse, no tenemos otra opción, ¿sí? Y después hay otros sistemas que solo tienen significancia semántica, que en general él habla de los sistemas artísticos, las unidades que forman los sistemas artísticos. Por ejemplo, en la pintura, los colores, ¿no? En las pinturas, si tenemos que los colores, en tanto significantes, van a estar asociados siempre
a distintos significados. Pensemos en el color rojo en una pintura. El color rojo en una pintura puede ser pasión, puede ser prohibición, puede ser calor, puede ser comunismo. El color rojo puede ser un montón de cosas, nunca va a ser siempre lo mismo, ¿sí? Así como el rojo del semáforo, ¿sí? Como parte de un sistema semiótico, o mejor dicho, como parte de un sistema en el que solo hay significancia semiótica, porque las cosas son dentro del sistema y fuera y hay una relación estable entre significado y significante y no pueden significar otra cosa, en el semáforo rojo va a ser siempre detenerse. Hay otros sistemas que tienen significancia semántica en donde no hay ningún tipo de estabilidad, entonces vamos a tener significantes que no van a estar siempre asociados al mismo significante. Significantes que no van a estar siempre asociados al mismo significado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de la lengua en relación a todos estos otros sistemas de signos? La gran diferencia es que la lengua tiene una doble significancia, es decir, por un lado va a tener una significancia semiótica, va a tener cierta estabilidad, es un conjunto finito de elementos. Este conjunto finito de elementos van a estar asociando un significado a un significante, pero, bueno, lo puedo leer de acá que va a estar más prolijo. Está compuesta entonces la lengua por un sistema de signos finitos de la misma naturaleza que garantiza la estabilidad de la relación entre un significado y un significante, pero a la vez, ¿sí? Este sistema va a ser siempre actualizado por un individuo, un sujeto real en cada momento de enunciación en un determinado tiempo y espacio, ¿sí? Es decir, por un lado, un significando y un significante van a ser estables y van a significar siempre lo mismo dentro del sistema, pero después ese sistema va a ser utilizado por un sujeto real, que va a poner esos elementos en un contexto real. ¿Y qué pasa en ese contexto real? Pensemos, como digo acá, en la frase quédate en casa. Quédate en casa. Hace un año la frase quédate en casa era, no sé, che, me siento mal, estoy un poco engripada, bueno, quédate en tu casa, hoy hace frío. Una cosa que. Y ahora el quédate en casa tiene un sentido. ¿Qué significa quédate en casa? Les pregunto yo a ustedes en este momento, ¿qué significa quédate en casa? Es no salgas porque mejor estar adentro, no salgas así no gastas plata, ¿no? O sea, ¿qué significa quédate en casa en este momento nuestro que estamos atravesando? Se va a cortar en cualquier momento. Bien, significa cuidarse del COVID, significa que no te vas a contagiar, significa cuidar a los que querés, significa toda una campaña a favor de la prevención y de los cuidados que hay que tener en relación al virus, ¿sí? Entonces, si uno analiza esto desde Saussure, el análisis que puede hacer es lo mismo que decíamos antes, el verbo quedarse, que forma parte de un grupo de verbos, la preposición, que estará en relación con otras preposiciones, casa, que se va a asociar, no sé, a partir del significante con taza, con masa, ¿sí? O a partir del sentido con hogar, familia, qué sé yo, ¿sí? Pero en realidad, quédate en casa es muchísimo más